Sí. A ver. Vale, entonces vamos. El primer ejercicio que voy a hacer es el 16. ¿Dónde está? Es el 16, bueno, es un ejercicio sencillo y bueno, se podría, como es muy fácil porque se podía utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange. Al final yo lo que hice porque los otros dos vamos a utilizar sí el método de multiplicadores, entonces en ese lo que hice ha sido una resolución más sencilla, que es muy intuitiva, que es transformar el problema en un problema de una variable. Entonces vamos a ver, después puedo comentarlo cómo hacerlo como un problema también con multiplicadores de Lagrange. Entonces, bueno, el problema que se presenta nos pide alear los extremos, nos da una función de dos variables, f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, y nos pide encontrar los extremos de esa función restricta a una curva. Y bueno, la curva, si miramos la curva, es una parábola. No es una parábola como estamos acostumbrados a verla porque, bueno, sí es una parábola. X igual a 1 menos x cuadrado, una parábola con concavidad hacia abajo. Después puedo hacerle el dibujito en la pizarra, pero para lo que queremos no hace falta hacerla ni dibujo ni nada. Entonces lo que se pide es estudiar esa función x cuadrado más y cuadrado restricta a los puntos que están en esa parábola, los puntos de esa curva. Entonces, bueno, vamos a ver que puedo convertir ese problema en un problema de cálculo en una variable que vosotros estáis acostumbrados a hacer, ya habéis hecho un montón, de encontrar el máximo y mínimo de una función real de una variable. Entonces, bueno, primero yo tengo ese conjunto G, que he llamado el conjunto de los puntos, que es la curva al final, el conjunto de los puntos x, y en R2, tal que y más x cuadrado igual a 1. Entonces, bueno, yo puedo escribir ese conjunto de esa manera que está aquí, como los puntos x, 1 menos x cuadrado, en R2 con x perteneciente a R. Al final es la gráfica de esa función de una variable. Es la parábola. Y bueno, ¿qué queremos? Queremos ver qué pasa cuando meto los puntos que están en esa parábola, cuando los meto en esa función. Quiero ver qué pasa cuando estudio esa función restricta a ese conjunto G. Entonces vamos a ver que cómo tenemos los puntos, las coordenadas y de ese conjunto, todas dependen de x. Al final, cuando lo metemos en la función, tenemos una función de una variable, porque sustituimos y por 1 menos x cuadrado, y el problema se convierte en estudiar una función de una variable, que es lo que vamos a hacer. Os he comentado al principio que se podría hacer con multiplicadores de Lagrange. Sí se podía, pero localmente, porque el problema al final está definido en todo. No, en principio, bueno, sí se puede, pero en principio no está garantizado que haya una solución para ese problema en particular. Porque si miramos, la parábola no es acotada. Es una gráfica de una función. Una parábola es un conjunto infinito y no está acotado. Entonces, en principio no habría por qué tener solución al problema. Podría pasar que no hubiera. Vamos a ver qué. Creo que sí haya, no me acuerdo. Pero como el conjunto no es compacto, no necesariamente sabemos de antemano que hay solución. No sé, a ver si tengo alguna. Vale. Otra vez. Si lo dejo así, ¿va bien? Vale. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es meter la función, la expresión h de x, los puntos de la gráfica de esa g dentro de la función. Entonces, ¿qué pasa cuando
para cada punto ese x, h de x que está en la gráfica, o sea, para cada punto en la parábola, f de x, h de x, tiene esa expresión, x cuadrado más, ahora la y sustituyo por h de x, y me quedo con x cuadrado más 1 menos x cuadrado cuadrado. Y bueno, esa cuenta no es muy difícil porque aquí tengo un binomio cuadrado, me sale x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1. Y bueno, como tengo x cuadrado aquí, me sale x a la cuarta menos x cuadrado más 1. Y lo que vemos es que, bueno, cuando hago la restricción de f a los puntos de g, al final me quedo con esa función x a la cuarta menos x cuadrado más 1. Entonces lo que voy a hacer es estudiar el máximo, buscar máximos y mínimos, estudiar los extremos de esa función. Y con eso mi problema ya está resuelto, ¿no? Dejo de estar en un problema de dos variables para estar en una variable. ¿Bien? Vale. Entonces ahora volvemos a análisis en una variable. Estudiar, querer buscar máximos y mínimos de esa función. Es una función fácil, es un polinomio. Lo que tengo que hacer es derivar, buscar sus puntos críticos. Y bueno, derivar otra vez para ver qué tipo de puntos qué tipo de puntos son. A ver. Mira, aquí, bueno. Eso que los he comentado, que la restricción de f a g al final es una función en una variable. No tengo restricciones en ese x puede ser cualquier valor porque por cómo está construido el conjunto es una parábola, entonces x varía en todos los reales, entonces al final tengo una función de g definida en todos los reales que va en R y tiene esa expresión. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar los extremos de f de esa función g. Entonces, bueno, es una función c infinito, por supuesto, es un polinomio, puedo derivar cuantas veces yo quiera y después si derivo más de 4 veces me sale 0, porque es un polinomio de grado 4. Y bueno, su derivada es muy fácil de calcular, que pues es un polinomio, es 4x al cubo menos 2x. Y aprovecho y calculo ya la derivada segunda porque la vamos a necesitar para estudiar los puntos críticos. Entonces la derivada segunda me sale 12x cuadrado menos 2. Y ahora, bueno, los puntos críticos, una vez que tengo la derivada, los puntos críticos van a ser los puntos para los cuales 4x al cubo menos 2x son 0. Bueno, es fácil ver que 0 está aquí y los otros dos puntos van a ser menos raíz de 2 por 2 y raíz de 2 por 2, porque todo lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación 4x al cubo menos 2x igual a 0. Bueno, como tengo 2, que me sobran 2, al final es lo mismo que 2x al cubo menos x. Y bueno, tengo x, lo pongo en evidencia, me quedo con x cuadrado menos 2. Bueno, sí. Si no estoy hablando tontería, creo que sí. Sí, al final me quedaría con 2x cuadrado. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que tenemos esos puntos, es ver qué pasa con ellos. Si son máximo, mínimo, extremos locales, si son absolutos, a ver qué pasa con ellos. A ver. Aquí. Vale, entonces, bueno, para estudiar los puntos, vamos a aplicar el test de la derivada segunda, que es parecido al test de la hessiana. El equivalente a la matriz hessiana en una variable es la derivada segunda. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, si ponemos la derivada segunda en 0, si la meto aquí me sale menos 2, que es negativo. Eso implica que ese punto es un punto de máximo relativo de G. Y los otros dos puntos, raíz de 2 por 2 y menos raíz de 2 por 2, cuando lo meto en la derivada segunda me salen 4, que son positivos. Entonces, los dos
son dos puntos de mínimo relativo. ¿Hasta aquí bien? Todo por ahí bien, ¿no? Hasta ahora fácil. Y bueno, déjame ver. Si tengo, pensaba que había escrito más, pero no, ya no tengo más. Es lo que me pide es encontrar los extremos. Ya está. Se puede hasta buscar más. Yo no lo he hecho, bueno, porque como me pide para encontrar los extremos, pero se puede intentar ver si son extremos absolutos o no. En principio, si yo me acuerdo, creo que no. Pero bueno, dado lo que el problema pedía era eso, encontrar si era un punto de máximo o mínimo relativo, ya está. A ver. Estoy viendo si se das cuenta bien. Entonces aquí. Sí, también. Bueno, bien, esa era fácil, era para calentar y bueno, creo que muy fácil. No tenía muchas cosas que hacer. Una vez que lo convierto en un problema de una variable, ya estaba. Y al final, por ejemplo, si vosotros habéis visto el método de los multiplicadores de Lagrange, cuando estamos trabajando con, por ejemplo, con restricciones que son curvas, la idea que está por detrás del teorema es la misma que hacemos aquí. La diferencia es que muchas veces las curvas son, por ejemplo, como x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Yo no puedo escribirla como una gráfica de función. No globalmente, no, pero puedo escribirla localmente, porque me garantiza el teorema de la función implícita, por ejemplo. Entonces, yo ahí puedo utilizar el hecho de que puedo escribir una curva localmente como una gráfica. Yo puedo utilizar el mismo razonamiento que está aquí, y es justo lo que se utiliza para probar el teorema, uno de los casos particulares de los multiplicadores de Lagrange, que es cuando cuando mi restricción es una curva. Y lo mismo pasa si mi restricción son dos funciones, dos superficies, o algo así. Bueno, las restricciones son las mismas. Por eso que se pide que tengamos que los gradientes tienen que ser linealmente independientes, porque hay un juego geométrico ahí, pero para probar el teorema, las ideas intuitivas son esas. Tengo que convertir por lo menos localmente mis funciones en gráficas, mi conjunto local que ahora trabaja con una gráfica, y ahí las cosas funcionan bien. Entonces, vamos al otro que ya es más interesante. A ver. Sí. Vosotros ahí online ninguna pregunta, ¿no? Vale, entonces vamos al próximo. A ver si consigo ponerlo en pantalla llena. Yo prefiero, pero no me va. Voy a probarlo una vez más. A ver. Vale, creo que ahora funciona. Supongo yo. Entonces ahora vamos al DC8 y ahora sí va a ser un problema de multiplicadores de Lagrange. Bueno, es un problema en dos pasos. Nos da una función de dos variables, nos pide determinar y clasificar sus puntos críticos y después determinar el valor máximo y mínimo de f en el conjunto A. Y bueno, como nos está pidiendo para verlo, se supone que tiene solución y sí, antes de todo empezar, es bueno cuando hacemos un problema saber si tiene solución o no. Y bueno, el apartado B sí tiene solución porque ese conjunto que está aquí es un círculo.
una bola cerrada, centrada en el origen de radio 2. Y bueno, es un conjunto compacto, porque es cerrado y acotado. Por lo tanto, como la función es continua, hay solución. Entonces, por lo menos ya sabemos que hay. Hay que buscar para ver cuál es, pero solución hay. Entonces, bueno, la primera parte es un problema parecido a lo que hicimos la clase pasada, encontrar, clasificar puntos críticos. Entonces vamos a calcular el gradiente, después vamos a calcular, buscar sus puntos críticos, ver con los puntos en los cuales el gradiente es 0, después calcular la matriz hessiana y buscar, estudiar qué pasa en esos puntos con la matriz hessiana, si los puntos son puntos de silla, o punto de máximo, o punto de mínimo. Y bueno, después vamos a utilizar un poco de lo que hacemos, de lo que hicimos para estudiar qué pasa en el interior del conjunto A. Y por fin, como en la frontera, en el círculo, la frontera del círculo, no, en lo que está dentro, estamos en una curva, entonces no estamos en un conjunto que es abierto, vamos a tener que utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces es un problema en dos pasos, encontrar el máximo y el mínimo. Entonces vamos a ello. Entonces, bueno, esa función es muy sencilla, a ver que ese infinito es un polinomio al final, un polinomio en dos variables, porque tengo x más y al cubo menos 12xy. Entonces, bueno, las pongo que sea infinito porque ahí no tengo que preocuparme con dónde es diferenciable ni nada. Entonces es diferenciable porque todas sus derivadas parciales son continuas. Entonces ahora vamos a calcular su gradiente. Bueno, el gradiente es fácil de calcular, es un polinomio. Entonces no me hace falta expandirlo, todo lo que tengo que hacer es utilizar la regla de la cadena. Sale más fácil así. Entonces la derivada de esa expresión respecto a x, como tengo aquí x más y al cubo, me sale 3x más y al cuadrado por la derivada de lo que está aquí dentro respecto a x, que es 1. Y la derivada de 12xy por x me sale 12y. Y bueno, es simétrica esa función, entonces la derivada de eso respecto a y me sale 3x más y al cuadrado multiplicado por la derivada de x más y por y, que es 1, por eso me sale 3 multiplicado por x más y cuadrado, menos la derivada de 12xy respecto a y, que me sale menos 12x. Entonces el gradiente es fácil, son polinomios, suelen ser fáciles de calcular. Y bueno, ahora una vez que tenemos el gradiente, vamos a buscar los puntos críticos, que es que nos pide el apartado A. Entonces queremos buscar los puntos para los cuales esas dos ecuaciones valen 0. Entonces los puntos críticos son esos que están por ahí. Y tenemos un sistema de ecuaciones, un sistema no lineal de ecuaciones. Vosotros estáis más acostumbrados a sistemas lineales, pero los problemas no lineales que suelen aparecer en ese problema son fáciles, suelen ser no muy difíciles de resolver. Pero de todas formas es un sistema no lineal. Pero es fácil de resolver porque las dos ecuaciones son muy parecidas, tenemos términos iguales. Entonces, por ejemplo, yo puedo restar una de la otra y ya encuentro una relación entre x y y. Entonces, que es justo lo que hice. Si resto, por ejemplo, la segunda de la primera, o sea, hago esa ecuación, la primera menos la segunda, me sale ese 3x más y cuadrado, esas cosas se cancelan y me quedo con esa relación, que me dice que x tiene que ser igual a y. Entonces ya sé que x tiene que ser igual a y. Y una vez que sé que x tiene que ser igual a y, entonces lo que tengo que hacer es meter x o sustituir en una de las otras ecuaciones y ya está. Entonces, por ejemplo, sustituyo y por x en la primera y me quedo aquí me quedaría con 2x, al cuadrado sería 4x cuadrado por 3, 12x cuadrado, menos 12x igual a 0. Y al final me saldría 12x multiplicado por x menos 1. Entonces las soluciones serían x igual a 0 y x igual a 1. Como x y son iguales, solo tengo dos puntos críticos, el 0, 0 y el 1, 1.
Entonces ya tenemos los puntos críticos. Una parte del problema ya está resuelta. A ver. ¿Pregunta? Vale, entonces seguimos. A ver si... No, yo voy. Era que me quito eso y otra vez. Otra vez. Quito eso. Tiene que ser al revés. Pongo aquí y comparto. Listo, bueno. Entonces, ahora que sabemos los puntos críticos, queremos clasificarlo. Clasificar fácil, como hicimos la clase pasada. Vamos a usar la matriz hessiana. Entonces, bueno, para calcular la matriz hessiana tengo que coger el gradiente y ahora estudiar cada una de sus componentes y derivarla otra vez, respecto a x y respecto a y. Entonces, vamos a calcular. Y bueno, como la función es C infinito, en particular es de clase C2, las derivadas mixtas, la derivada de x, la derivada segunda respecto a x, la derivada de esa función, de esa derivada parcial con respecto a y, va a ser igual a la derivada parcial de f respecto a y respecto a x. Entonces, la derivada mixta en la contradiagonal, o lo que es, como se llama, van a ser iguales, ¿vale? Entonces, derivando eso respecto a x, ese 12y desaparece, y aquí me quedo con, como tengo aquí un polinomio otra vez, bajo la 2 me sale 6 multiplicado por x más y multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que es 1. Entonces me sale 6 multiplicado por x más y. Y si lo derivo respecto a y, me va a salir 6 multiplicado por x más y menos 12. Que es lo que teníamos aquí. 6 multiplicado por x más y 6 multiplicado por x más y menos 12. La otra que está por aquí va a ser igual porque es una función de clase C2, o sea, esas dos son iguales. Y la última expresión va a ser otra vez igual a la primera porque esa función es toda simétrica. Entonces me sale, derivo esa expresión respecto a y, me sale 2, aquí bajo el 2 me sale 6 multiplicado por x más y por la derivada de lo que está dentro, que es 1, y ese 12x desaparece. Entonces me quedo con, otra vez con 6 multiplicado por x más y. Esa es la matriz hessiana. Y bueno, todo lo que tengo que hacer es evaluarla en el 0, 0 y el 1, 1. Entonces, no es muy difícil. Cuando meto 0, 0, las cosas se simplifican mucho, porque eso va a 0, eso va a 0, aquí 0 y aquí 0. Me quedo con 0, menos 12, 0. Entonces, h de 0, 0 tiene esa cara. Y bueno, cuando meto 1, 1, x más y se convierte en 2. Entonces me quedo con 12 menos 12, 0, 0. Entonces me quedo con la matriz diagonal. Perfecto. Porque las diagonales son lo más fácil que hay. Entonces, bueno, la hessiana en el punto 0, 0, si calculamos el determinante de esa expresión, nos quedamos con 0 menos 12 al cuadrado. O sea, nos quedamos con menos 144, es negativo. Entonces, esa matriz hessiana es indefinida. Por lo tanto, el 0, 0 es un punto de Cilia. Y esa, bueno, es una matriz diagonal. Entonces, sus autovalores son 12 y 12. Son positivos. Entonces, esa matriz es positiva definida. Por lo tanto, 1, 1 es un punto de mínimo relativo. Que es lo que está por aquí. Entonces, esa es indefinida. Y ahora la otra tiene autovalor, su único autovalor es 12, que es positivo. Entonces la matriz es la forma cuadrática o la matriz, que es lo mismo. Bueno, se suele decir que la matriz que da origen a una forma cuadrática se suele llamar como la forma cuadrática. Entonces la matriz es definida positiva y el 1, 1 es un mínimo relativo. Y con eso ya tenemos el apartado A. Ya hemos clasificado
y he encontrado los puntos críticos y clasificado. A ver. ¿Preguntas? Porque es una matriz diagonal y los autovalores de una matriz diagonal son los elementos de la diagonal, entonces sus autovalores son positivos. Y una matriz es definida positiva si solo si sus autovalores son positivos. Entonces, como ya sé que los autovalores son positivos, ya lo tengo. Es el camino más fácil que podría. Si calculo el determinante, te va a salir 144 y ya tiene que el primero menor aquí es 12 y también lo tiene. Pero como con matrices diagonal no hay mucho que hacer. Y ahora, bueno, el apartado B nos pide determinar el valor máximo y mínimo de F restringida al conjunto A, que es la bola cerrada de centro 0, 0 y radio 2. Entonces, vamos a ello. Mira, aquí me quito eso. Espera, ahora voy para allá. Nos queda una expresión progresiva en el que los autovalores no son inmediatamente evidentes. Bueno, puedes calcular los autovalores. Hay un montón de maneras de hacerlo. Puedes calcular los autovalores si no te queda evidente. Puedes estudiar la forma cuadrática o puedes utilizar uno de aquellos métodos que están en las hojas del tema. Calcula el determinante de la matriz, calcula y compara los menores. El primer número es la posición A11 de la matriz. Ve si es positiva, después calcula su determinante y compara ese valores y con eso tiene informaciones sobre la matriz. Entonces, eso depende del tamaño de la matriz. Por eso, la clase pasada, como hicimos unos 4 problemas de eso, yo hice unos que he utilizado ese método de comparar el determinante y los menores. El otro yo estudié la forma cuadrática para ver que tenemos un montón de posibilidades. Depende del problema que se presenta. Va a utilizar un camino que te sea más conveniente, ¿vale? Voy a meter otra vez por aquí. Vale. Vale. Y ahora la segunda parte vamos a estudiar qué pasa en el conjunto A. Bueno, el conjunto A, como os he comentado, es un conjunto compacto. La función f es una función C infinito, por lo tanto, en particular es continua. Entonces, la restricción de f al conjunto A alcanza máximo y mínimo, porque es un compacto. Entonces, funciones continuas en compacto siempre alcanzan máximo y mínimo. Entonces, ahora vamos a buscar. La primera parte es estudiar qué pasa en el interior de A. El interior de A es la bola de centro 0 y radio 2 abierta. O sea, el conjunto de los puntos x, y en R2, tal que x cuadrado más y cuadrado menor que 4. Bueno, como es un abierto, si cogemos la función esa que está de nuestra función f, que está definida en todo R2, y hacemos su restricción a un abierto, encontrar los puntos de máximo o mínimo locales en un determinado conjunto, los puntos críticos tienen que estar entre ellos. Sabemos que si un punto es un extremo local, un extremo relativo en un subconjunto abierto, tiene que ser un punto crítico. Entonces ya sabemos cuáles son los puntos críticos de la función y sabemos que en todo R2, en particular, cuando hacemos la restricción al abierto, al interior de A, si algunos de esos puntos críticos, por ejemplo, no estuvieran allí, no serían
ya podríamos descartarlo. Pero tiene que ser uno de los puntos críticos. Entonces hay que estudiar qué pasa, lo que escribí aquí, hay que estudiar qué pasa en ese conjunto interior de A. Ya hemos visto que los únicos puntos críticos de la función son 0, 0, que sí está allí porque es la bola centrada en 0, 0, y el 1, 1. El 1, 1 también está porque 1 cuadrado más 1 cuadrado es 2, que es menor que 4. Entonces el 1, 1 está en esa bola. Entonces los dos puntos críticos están en la función. Sabemos que 0, 0, ya hemos visto que es un punto de Cilia, y 1, 1 es un mínimo relativo. En particular, 1, 1 es el único candidato en el interior de A extremo de la restricción de F conjunto A. Entonces, el 0, 0 nos desechamos de 0, 0 porque no, ya sabemos que es un punto de Cilia. Pero el 1, 1 sí es un candidato a un máximo o mínimo absoluto dentro de A. Por ahora no sabemos si es o no es, pero es un candidato. Es el único candidato en el interior de A. Y ahora la segunda parte que es más interesante, tenemos que ver qué pasa en la frontera, en el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces tenemos que ver qué pasa en ese conjunto. Y en esa parte vamos a utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange. Y una vez que encontremos los puntos en ese conjunto, vamos a compararlo con el 1, 1, vamos a comparar todos los puntos que encontramos y vamos a ver quién es el máximo y el mínimo absoluto, que sabemos que existen, porque el conjunto es compacto. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos. Entonces, ahora hay que ver qué pasa en la frontera. Ese es un símbolo, esa notación con ese de Hond, se llama, del francés, de francés se llama, a veces se llama de Hond, a veces se llama del. Bueno, ese símbolo se suele utilizar para denotar la frontera de un conjunto. Es un símbolo muy común que aparece en un montón de sitios. Entonces lo puse aquí para describir más fácilmente. Entonces la frontera del conjunto A es el círculo, el conjunto de los puntos en R2, tal que x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y ahora vamos a aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, vamos a construir ya la función que vosotros habéis visto, la función que se llama la función de Laplace. Pero primero vamos a estudiar, ver cómo escribimos, cuáles funciones vamos a escribir. Entonces, nuestro círculo está descrito como la imagen inversa de 0 por una función, que es esa función, sea g de R2 en R, dada por g de x igual a x cuadrado más y cuadrado menos 4. Entonces, el círculo que tenemos es el conjunto de los puntos para los cuales g de x igual a 0. O sea, porque esa expresión vale 0 si solo si los puntos están aquí. Y bueno, una cuenta que voy a hacer, si vosotros acordáis, cuando en el enunciado del teorema de los multiplicadores de Lagrange, se pide, cuando estamos aquí tenemos una restricción, nos pide que el gradiente de la función g sea distinto de 0. Y en el caso de cuando tenemos más restricciones, nos piden que los gradientes sean linealmente independientes. Entonces, es una condición necesaria. Entonces, lo que voy a hacer, yo podría hacer todas las cuentas y después comprobar en cada uno de los puntos calcular el gradiente y ver que cada uno, que el gradiente es distinto de 0. Entonces, lo que voy a hacer aquí al final es calcularlo antes y ver que no puede ser 0 en ese conjunto. Así ya nos quitamos de la mano el problema de calcular ese gradiente. Entonces, bueno, si miramos esa función, su gradiente es 2x, 2y. Y ese gradiente vale 0 si solo si x, si estamos en el origen, el 0, 0. ¿Vale? Entonces, el gradiente de g es 0 si solo si x y y son 0. Pero el 0, 0 no está en ese conjunto, porque 0 cuadrado más 0 cuadrado vale 0, entonces no está aquí. Entonces, el gradiente de esa función g es distinto de 0 en todos los puntos de la frontera de A. Entonces, en particular, todos los puntos que yo encontré aquí ya cumplen esa propiedad de que el gradiente es 0. No tengo que preocuparme con eso en el futuro. Por eso lo hice antes. Entonces, vamos a construir la tal función lagrangiana.
teníamos una función en 2 variables, ahora como tenemos una restricción, tenemos que añadir a la función lagrangiana, vamos a tener en lagrangiano una función de 3 variables. Entonces, esa es la función lagrangiana, tenemos L grande de x y lambda, y su expresión la construyo como f de x y más lambda multiplicado por g. Entonces, al final tiene esa cara. Aquí está la f, la expresión de f, lambda multiplicado por la g. ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, buscar los puntos críticos de esa función. Esos van a ser mis candidatos a máximo y mínimo, a mis extremos condicionados. Entonces vamos a calcular la derivada de esa expresión, el gradiente, y estudiar sus extremos. Bueno, no es muy difícil porque ya sabemos el gradiente de la f y ya sabemos esa expresión, también sabemos su gradiente, entonces no es muy difícil calcular. Pero ahora tenemos una función en 3 variables, entonces tenemos que derivar respecto a x, respecto a y, respecto a lambda. Entonces, bueno, la derivada de la función respecto a x es fácil de calcular porque ya sabíamos la primera, tiene que ver con el gradiente de la función más un trozo que tiene que ver con esa expresión. Bueno, la derivada de eso respecto a x es 2x lambda. El gradiente de esa función, la derivada de esa función respecto a y también es fácil. Teníamos la primera parte es el gradiente y la segunda derivo esa expresión respecto a y. Entonces me quedo con 2 lambda y. Y la última parte es derivar toda esa expresión respecto a lambda. Es lo más fácil que hay porque la primera parte no tiene nada que ver con lambda y aquí tengo lambda multiplicado por una expresión, entonces me quedo solo con la expresión. Hacer eso es un truco para no tener que escribir y comparar los gradientes para ver cuándo son múltiplos uno del otro. Entonces esa función, construir esa función es nada más un truco para que las cuentas se creen más fáciles. Entonces tengo toda esa expresión como gradiente. Ahora lo que tengo que hacer es buscar los puntos críticos de esa expresión. Entonces llegamos otra vez a un sistema de ecuaciones no lineales. Un sistema de ecuaciones no lineales. Las 2 primeras ecuaciones me dan la relación entre los gradientes de la f y de la g. Y la última ecuación me dice que ese punto tiene que estar dentro de la frontera de A. O sea, tiene que satisfacer x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces vamos a buscar soluciones para ese sistema no lineal. Pero antes respiramos un poco y bueno, os pregunto, ¿bien? Hasta aquí bien, tranquilo, fácil. ¿Cómo lo veis? No es nada muy complicado. Las cuentas que suelen costar un poco, pero las ideas son siempre las mismas. Derivar, igualar a cero, buscar los puntos, ver dónde las cosas funcionan o no funcionan. Otra vez. Bueno. Quito. Bueno, los sistemas no lineales son... Vamos a ver, el último ejercicio sí tendremos un sistema más guapo, va a ser un sistema con 5 variables y todo. Pero como son problemas elementales, en principio no son sistemas muy difíciles de resolver. Te da un poco de trabajo, pero no tanto. Y bueno, como os he comentado, si las cuentas os salen muy complicadas, siempre hay matemática para meterlo allí. Lo meten en la matemática y ya está. Vamos a ver si voy a abrir la matemática aquí a ver si después lo metemos. Deja bla 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 bla. Vale, eso. Ingrese. No tengo idea del nombre del servidor de aquí. Tampoco la clave de...
porque iba a instalar el matemática por aquí, si ya no está con la clave. A ver si hay alguna otra opción. Es una pena porque no está con la clave. Pues lo vemos si lo metemos en algún sitio online por ahí, si hay cómo resolverlo. A ver si me funciona eso. Lo quito eso otra vez. Vuelvo con ese. Me cambio a ese. Y le meto aquí. Vale. Entonces, bueno, lo que va a ser el mismo truco de antes, restar una ecuación de la otra y intentar reducir el problema a un problema más fácil. Si vemos aquí, ese problema tienen cosas muy parecidas. En ese problema de multiplicadores de Lagrange hay un montón de trucos. Se puede dividir una ecuación por la otra, hay un montón de formas. Siempre tengo que tener cuidado, si hago divisiones, tengo que tener cuidado de estudiar los casos cuando las cosas son cero, cuando no son cero, para poder dividir. En ese caso creo que, bueno, las cuentas que hice me fueron bien, pero es un arte resolver ecuaciones no lineales. Hay que ir, cada ecuación va a su rollo. Entonces, bueno, en ese caso, si resto la primera, si hago la primera menos la segunda, por lo menos esas partes que tiene cuadrado se cancelan y me quedo con 12x menos 12y más 2x lambda menos 2y lambda igual a 0. Entonces puedo simplificarlo todo y me quedo con esa expresión. 12 más 2 lambda por x menos y igual a 0. Y bueno, esa ecuación tiene dos soluciones. O x igual a y o lambda igual a menos 6. Entonces, ya tenía un problema que en principio tendría todo R3 y un poco más, porque tengo una restricción, pero un montón de restricciones y lo he reducido a los casos x igual a y o lambda igual a menos 6. Hay que fijarse en una cosa. Ese problema de multiplicadores de Lagrange, el lambda muchas veces no sirve para nada. Es una herramienta teórica que se mete ahí para que las cuentas funcionen, pero muchas veces no me interesa calcular lambda. No me acuerdo si en ese problema lo hemos calculado, creo que en el otro no. Porque al final lo que me interesa es calcular los puntos x y z o x y. Entonces muchas veces las cuentas me salen, encuentro x y sin encontrar lambda y me da igual, porque el lambda no juega papel. A veces me hace falta encontrarlo para calcular, a veces no, pero hay muchos problemas de ese multiplicador de Lagrange que nunca se calcula el lambda para nada. Entonces, bueno, vamos a estudiar los dos casos que tenemos. Sabemos que si esas ecuaciones son verdaderas, ya tenemos que o x tiene que ser y o lambda igual a menos 6. Entonces vamos a estudiar el caso x igual a y. Si x vale y, si x igual a y, bueno, tengo tres ecuaciones, las tres tienen que ser satisfechas. Entonces, si x igual a y, si sustituyo y por x en x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0, yo me quedo con 2x cuadrado igual a 4 y me sale x igual a menos raíz de 2 o raíz de 2. Entonces, si x igual a y, ya tengo los puntos menos raíz de 2 y raíz de 2, raíz de 2. Esos son puntos, son candidatos. Y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa cuando si lambda es menos 6. Entonces, si lambda es menos 6, lo sustituyo en una de las ecuaciones por aquí. Entonces, lo sustituí en la primera. Sustituí aquí en la primera, pongo lambda igual a menos 6 en esa primera expresión y me quedo con esa expresión. 3 multiplicado por x más y al cuadrado menos 12x menos 12y igual a 0. Y bueno, si miramos, aquí tengo 3 multiplicado por x más y al cuadrado. Y bueno, aquí puedo poner menos 12 en evidencia, me quedo con menos 12 por x más y.
Entonces tengo el factor x más y dos veces, aquí y aquí. Entonces puedo ponerlo en evidencia y esa expresión se convierte en 3 por x más y por x más y menos 12. Entonces, y esa expresión es 0 si solo si y igual a menos x o y igual a 12 menos x. Entonces tengo más opciones para estudiar. Entonces si ahora otra vez vuelvo a mi ecuación, voy a utilizar esa x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0. Si y igual a menos x, si meto menos x aquí, me da igual, me quedo con 2x cuadrado igual a menos 4 y me quedo con x igual a menos raíz de 2 o x igual a raíz de 2. Pero ahora tengo y igual a menos x, entonces tengo dos puntos nuevos. Tengo el punto menos raíz de 2 y el punto raíz de 2 menos raíz de 2. Entonces ya tengo dos puntos más. Y ahora, ¿qué pasa cuando si igual a 12 menos x? Si igual a 12 menos x, lo meto, ahora sustituyo y por 12 menos x otra vez en esa expresión de abajo, x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0. Me quedo con esa expresión que está aquí. 12x cuadrado menos 24x más 140 igual a 0. Y esa no tiene solución real. Bueno, si hay que hacer la cuenta, calculo el delta de esa expresión, me va a salir aquí menos 24 cuadrado, menos 4 por 8 por 140. Y me va a dar una cosa negativa. Porque el 24 cuadrados, ya no me acuerdo, pero sale que 400 y pico. Y aquí ya tengo 4 por 2, 8 por 140, ya sale negativo. Entonces esa ecuación no tiene solución real. Entonces x más igual a 12 no puede ser. Entonces solo puede pasar y igual a menos x. Y con ello tenemos 4 candidatos a puntos críticos de la lagrangiano, de la función lagrangiana. Tengo 4 candidatos, tengo 4 soluciones para esas cosas y por lo tanto 4 candidatos a mis extremos. Entonces los candidatos extremos son esos, son los puntos críticos de la función lagrangiana. Y bueno, hasta aquí bien. Ahora que resolvemos la ecuación rara no lineal, bien. Bueno, en principio no sabemos porque las encontramos 4. Son nuestras únicas opciones. Estábamos aquí. Empezamos aquí, queríamos resolver eso. Bueno, hicimos una cuenta tonta, restamos una ecuación de la otra, descubrimos que solo tenemos dos opciones. Si el sistema tiene solución, solo tenemos dos opciones. O x igual a y o lambda igual a menos 6. Si x igual a y, encontramos que x tiene que ser menos 2 o raíz de 2. Y con eso encontramos dos puntos. Si lambda igual a menos 6, descubrimos que x o es menos raíz de 2 o raíz de 2, pero tenemos la relación de que y tiene que ser igual a menos x. Y con ello encontramos nuestros 4 puntos, que son esos por aquí. No hay criterio, porque son ecuaciones no lineales. Podría pasar, en nuestro caso no, porque sabemos que el problema tiene solución, pero podría pasar que no hubiera solución, por ejemplo. Si podemos, de la misma forma que en un sistema de ecuaciones lineales puede no tener solución. Con más razón, un problema no lineal puede tampoco tener solución. La ventaja de los problemas lineales es que sabemos que o nunca tienen soluciones, o tienen solución única, o tienen infinitas soluciones. Entonces un problema lineal no va a tener un problema, una matriz cuadrada lineal, sabemos que no puede tener dos soluciones, porque o tiene infinita o tiene ninguna o una. Casos no lineales pueden pasar lo que queráis. Entonces, a ver si. Bueno, otra vez.
Quito eso por aquí. Espera. ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos por aquí. Ver pantalla. Vale, entonces, bueno, pero tenemos nuestros puntos, nuestros candidatos a extremo. ¿Os acordáis que ya teníamos uno que era el 1,1, que estaba en el interior de A, pero en la frontera tenemos ese? Y ahora vamos a ver qué pasa. Todo lo que tenemos que hacer con todos los puntos que tenemos es meterlo en la expresión y ver qué pasa. Deja ver que creo que se me ha olvidado una cosa, deja ver. No me acuerdo si era el 0,0 o el 1,1. El 0,0 es un punto de Cilia. El punto que tenía que evaluar era el 1,1. Creo que lo he evaluado mal por aquí. Aquí yo puse el 0,0. Tendría que ver el 1,1. Entonces al final la conclusión que va a meter aquí, después hacemos la cuenta, después lo arreglo. Entonces, bueno. Ahora vamos a comparar todos los valores. Os olvidéis de ese que está por aquí del 0,0 porque tenía que ser el 1,1. Vamos a evaluar en 1,1 a ver cuánto vale la función, que yo no me acuerdo. En 1,1 la función vale, aquí me sale 2 al cubo, 8 menos 12, me sale menos 4. Entonces en 1,1 vale menos 4. Entonces a ver después si comparando los valores cuánto vale. Entonces en 1,1 vale menos 4. Y vamos a comparar primero los puntos que encontramos en la frontera. Después, f de menos raíz de 2 menos raíz de 2 vale eso que está por aquí, menos 16 raíz de 2 menos 24. En menos raíz de 2 y en raíz de 2 menos raíz de 2 vale 24. Y en raíz de 2 raíz de 2 vale 16 raíz de 2 menos 24. Bueno, el de todos esos que tenemos aquí, el mayor es el 24 y el menor es ese que está por aquí. Ahora tengo que ver si cómo se compara con 4, pero 16 por raíz de 2 es menor que 32. Bueno, es bastante negativo, es menor que menos 4. Entonces ese va a ser el menor. Después lo arreglo. Os olvidé que el 0 estaba por aquí, porque el 0 es un punto de Cilia. Entonces al final el valor mínimo que f alcanza en A es ese, menos 16 raíz de 2 menos 24. Y el valor máximo que f alcanza es 24. Y esos son los valores de la función, el máximo y el mínimo en ese conjunto compacto. Y finalmente lo tenemos. Entonces es un problema en bastantes pasos. Deja ver. Pero al final tampoco es muy difícil, ¿verdad? Nada más seguir la receta ahí. Eso como un algoritmo. Voy a siguiendo los pasos. Busco los puntos críticos, busco después, calculo la matriz hessiana, donde sea. Veo qué pasa con los puntos. Y bueno, ahora vamos a nuestro último problema, que es un problema también vamos a utilizar los multiplicadores de Lagrange y al final vamos a caer en un sistema no lineal de 5 variables. Entonces vamos a ver que es un problema un poquito más divertido. Entonces, voy a cerrar eso un rato y meterlo otra vez porque aquí y otra vez aquí lo metemos. Vale. Eso es nuestro último problema del día, es ese 23. Que nos pide calcular los extremos absolutos de la función esa f de x y z, que tiene esa expresión, sobre la curva intersección del plano con la superficie esférica. Bueno, comentario.
El primer comentario, miramos ese problema y es bueno saber identificar si el problema tiene solución o no. O sea, bueno, si nos está pidiendo para calcular, sí que debe de tener, pero es fácil ver que tiene solución. Porque esa función f grande es una función continua, es indiferenciable, es infinito, porque es un polinomio. Y bueno, la curva de intersección de un plano con una esfera es fácil de identificar. Porque si cojo un plano y una esfera, solo hay tres opciones. El plano no corta la esfera, tenemos un plano disjunto de la esfera, no se corta, entonces no es el caso del problema porque nos está pidiendo la curva de intersección. Podría pasar que el plano fuera tangente a la esfera, entonces se cortaría en un único punto. Tampoco es el caso porque dice que es una curva. Y el último caso es cuando el plano efectivamente corta la esfera. Y un plano que corta una esfera, la curva que se forma siempre es un círculo. Sí, entonces nuestra curva es un círculo. Y bueno, pues ¿cómo sé que es siempre un círculo? Porque si intento imaginar, a veces me imagino un plano que tiene como una pendiente muy larga, podría ser que fuera una elipsis, pero no, siempre va a ser un círculo porque siempre puedo hacer una rotación en mi problema y siempre puedo poner como ese plano paralelo al plano, por ejemplo, del suelo, y la esfera es simétrica, seguirá siendo una esfera. Y en ese caso siempre el corte siempre me da un círculo, al final siempre tengo círculo. Entonces es un problema geométrico, pero planos que cortan esfera siempre nos dan círculo. Entonces ya sabemos que nuestra curva es un círculo. Como es un círculo, es una curva cerrada, un conjunto cerrado. Y también acotado, porque es un círculo. Por lo tanto es compacto. Entonces el problema sí tiene solución. No tengo duda de que tiene solución. Ahora hay que buscarla. Pero ya sé antes de empezar que tiene solución. Es bueno empezar un problema sabiendo que tiene solución. A veces pasa en la teoría científica, muchas veces lo que se estudia en ciencia está buscando soluciones para problemas, pero no tiene idea si tiene solución. Por lo menos para ese problema tonto de matemáticas sabemos que el problema tiene solución. Entonces vamos a ver cómo... Y todo eso que he comentado, de ver que es compacto y todo, yo lo escribí aquí, pero es que es más fácil hablarlo que escribir. Entonces vamos a ver qué hacemos. Entonces, bueno, voy a llamar el plano de P y la esfera de S. Y bueno, cuando digo S no es la bola sólida, es la esfera, solo la cáscara, la superficie. Y vamos a considerar las funciones G1 y G2 de R3 en R, son funciones de infinito. Bueno, ¿por qué cojo esas funciones? Porque queremos ver cada uno, el plano y la esfera como imágenes inversas del cero. Quiero ver como conjunto de nivel de cero. Entonces cojo x más y más z menos 3 igual a esa G1 igual a x más y más z menos 3 y la G2 igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 11. Y con eso, si cojo esas cosas, el plano, ese conjunto de los puntos de R3 en los cuales G1 vale 0 y la esfera es el conjunto de los puntos en R3 para los cuales G2 vale 0. Y ahora, bueno, es lo que tenemos aquí. El plano P es justo la imagen inversa del valor 0, del conjunto unitario 0. Porque cualquier punto que está en el plano, cuando meto aquí me sale 0. Y la esfera en la imagen inversa por la G2 del valor 0. Y bueno, creo que vosotros habéis visto en algún sitio que la imagen inversa de funciones, si cojo un conjunto abierto, la imagen inversa de si cojo una función continua en un abierto, la imagen inversa por un abierto es abierta. Es un conjunto abierto. Y lo mismo pasa con cerrado. La imagen inversa de un conjunto cerrado por una función continua es un conjunto cerrado. Y bueno, es un teorema muy útil. En realidad esa es la definición general de función de continuidad. La definición más general que hay de continuidad es esa, una función continua. Una función entre dos espacios topológicos es continua si solo si la imagen inversa de abiertos es abierta o si la imagen inversa de cerrado es cerrada. Entonces, bueno, cada uno de esos conjuntos es cerrado, el plano y la esfera.
y un poco más. La esfera, el plano no es acotado, es un plano, el plano es infinito, pero la esfera sí es acotada. Por lo tanto, la esfera es un conjunto cerrado y acotado, entonces la esfera es compacta. Como la esfera es compacta, la intersección tengo la intersección de dos cerrados, es cerrada. Entonces, el plano de intersección de la esfera, como son dos cerrados, es un conjunto cerrado. Pero más que eso, porque como la esfera es acotada, tengo las intersecciones un cerrado y acotado, por lo tanto es un compacto. Entonces, ese es todo lo que he hablado antes, pero que no hacía falta, pero ahora estamos poniéndolo en lenguaje matemático. Todo eso para decir que la curva, que ya sabemos que es un círculo, es un conjunto compacto. Todo para poder garantizar que podemos jugar con nuestra función y que vamos a tener solución para nuestro problema. A ver si... ¿Alguna pregunta? Sé que creo que además de las cuentas, que son un poco raras, pero la parte más teórica del problema es esa. Garantizar que el conjunto que vamos a trabajar es compacto, efectivamente. Pero intuitivamente es fácil porque sabemos que es un círculo. Bueno, una vez que sabemos que el conjunto es compacto, que es lo que os he comentado, sabemos que el problema tiene solución. Entonces vamos a buscar la solución. Y ahora otra vez la misma cosa que hice en el problema anterior. Yo no tengo por qué ver que los gradientes de la G1 y la G2 son linealmente independientes. En principio no me hacía falta verlo antes. Yo podría calcular los puntos críticos y después meterlo en cada uno de esos puntos y ver si son linealmente independientes. Pero si hago las cuentas antes, ya me quito eso de la frente. Entonces yo voy a hacer las cuentas y no tengo que estudiar en cada uno de los puntos. Entonces voy a hacer las cuentas antes. Entonces yo cojo el gradiente de la G1, el gradiente de la G2. El gradiente de la G1 es muy fácil, porque la G1 tiene X más Y más Z. Entonces el gradiente de la función G1 es constante, es 1, 1, 1. Y el gradiente de la función G2 es el 2X, 2Y y 2Z. Porque también es fácil, porque tiene esa cara X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces esos son los gradientes. Y ahora lo que voy a hacer, voy a usar un truco. Bueno, voy a calcular el producto vectorial de esos dos gradientes. ¿Por qué el vectorial? Porque quiero ver que son linealmente independientes. Y dos vectores más son, si el producto vectorial es 0, entonces los vectores son linealmente dependientes. Entonces voy a ver cuándo el producto vectorial es 0, para saber cuándo son linealmente dependientes. Y después busco el complementar de ese conjunto para ver cuándo no lo son, cuando son linealmente independientes. Entonces, bueno, aquí calculo el producto vectorial de esos dos gradientes. Y bueno, hago las cuentas, es un determinante, pero al final me sale eso que está aquí. ¿Y cuándo ese vector es ese vector nulo? Bueno, es fácil ver por cada una de esas ecuaciones que está aquí. Me eleva a igualdad. Entonces, el vector, ese producto vectorial es ese vector nulo si solo si X igual a Y igual a Z. Pero si yo cojo cualquier punto que tiene esa cara, que todas sus coordenadas son iguales, un punto X, 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 si cojo un punto de ese con esa expresión en el plano, solo hay un punto. Porque como tengo X más Y más Z igual a 3, entonces me saldría 3X igual a 1, X tendría que ser 1. Pero el punto 1, 1, 1 no está en la esfera, porque X cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado igual a 3, que es distinto de 11. Entonces, al final, la conclusión que lego es que en ningún punto de la intersección del plano con la esfera, en ningún punto de la curva, los gradientes son linealmente dependientes. Entonces,
En todos los puntos de la curva, de esa curva que he llamado P intersección S, la curva del plano de intersección con la esfera, los gradientes de G1 y G2 son linealmente independientes. Entonces, al final, cuando llegue la fuente, no tengo que probarlo eso otra vez. No tengo que verlo, porque ya he probado que en todos los puntos de la curva son linealmente independientes, que es una condición que me pide el teorema de los multiplicadores de Lagrange. Bien. Todos los prerequisitos son los más complicados para ver que antes de hacer la cuenta efectivamente. Entonces, bueno, una vez que sabemos, ya sabemos que no vamos a ser nulos, los vectores gradientes son linealmente independientes en nuestro conjunto. Vamos a buscar ahora estudiar lo mismo que hicimos antes. Vamos a estudiar la función lagrangiana, buscar sus puntos críticos y ver qué pasa. Entonces, la función lagrangiana asociada al problema va a tener 5 variables. ¿Por qué 5? Bueno, 3 ya viene de mi función f grande y las otras 2 vienen de los multiplicadores que tengo que tener asociados a cada una de las funciones. Entonces tengo un lambda 1 y un lambda 2 asociado a cada una de esas funciones G1 y G2. Entonces voy a construir esa función de 5 variables. Entonces, una L grande de X, Y, Z, lambda 1, lambda 2, que tiene esa expresión, es fácil construirlo. Es la primera parte, tengo la F, lambda 1 multiplicado por la G1 y lambda 2 multiplicado por la G2. Y eso tiene que ser igual, y bueno, y ahora sustituyendo todo para tener una expresión más fácil de calcular, me quedo con eso. Aquí tengo la expresión de F, lambda multiplicado por la expresión de la G1 y lambda 2 por la expresión de G2. Y para simplificar un poco la hora de escribir, para que cupiera todo en la misma página, yo he llamado U con una flechita de vector a cada uno de esos puntos X, Y, Z, lambda 1, lambda 2. Solo para que pudiera caber todo en la página. Entonces, tenemos que el gradiente de esa función L grande, a ver, lo puse U aquí, aquí puse V. Es que debería de haberlo cambiado, tenía que ser V aquí. Es solo una anotación para que todo cupiera por ahí. Entonces después lo arreglo y lo pongo V aquí también. Entonces el gradiente de L en el punto V tiene esa expresión, la derivada de L respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, respecto a lambda 1, respecto a lambda 2. Cada una de esas derivadas parciales. Que tampoco son difíciles de calcular, porque bueno, derivar esa expresión respecto a X, me sale el 20 desaparece, ese 2i, ese z cuadrado desaparece, me quedo con 2. Y aquí tengo lambda 1 por x, entonces me quedo con lambda 1. Y aquí tengo 2x con lambda 2, me quedo con 2x lambda 2. Derivar eso respecto a y, el 20 y el 20 más 2x más z cuadrado desaparece, me quedo con el 2 del 2i. El lambda 1 que está multiplicando y por aquí. Y el 2 lambda 2i por aquí. Y ahora derivando respecto a z, me quedo con 2z del z cuadrado. Lambda 1, porque aquí tengo lambda 1 por z. Y 2z lambda 2 de la última expresión. Y las últimas dos ecuaciones son triviales, porque estoy derivando respecto a lambda 1. Todas las cosas que no tienen lambda 1 desaparecen. Me quedo con la expresión de G1. Y por lambda 2 me quedo con la expresión de G2. Entonces me quedo con ese vector grande de 5 entradas. Y quiero buscar los puntos críticos de la función lagrangiana. La función lagrangiana tiene, los puntos críticos son los puntos para los cuales toda esa expresión vale 0. Entonces, esos son mis puntos críticos.
Y ahora tengo un sistema interesante de 5 variables. Está un poco muy difícil porque tengo unas 2 restricciones buenas. Una de mis restricciones es lineal, entonces eso me va a ayudar en las cuentas. A ver. Pregunta por aquí. Ahora vamos a la parte más interesante. Entonces, tenemos ese problema y queremos resolver las ecuaciones. Vamos a ver. Si miramos, por ejemplo, tengo ese lambda 1 que está por ahí igual en las 3 primeras expresiones, entonces y el 2 más lambda 1 es un buen candidato para restar ecuaciones. Y vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si yo resto la segunda ecuación de la primera, yo me quedo, o sea, si hago la primera menos la segunda, ese 2 más lambda 1 se cancela, esas dos cosas se cancelan. Podría restar, o siempre puedo restar como las dos cosas son igual a 0, yo podría ponerla una igual a otra y da igual. Pero me quedo con esa expresión. Y esa expresión, bueno, pongo 2 lambda 2 en evidencia y, bueno, el 2 puedo cortarlo y me quedo con lambda 2 por x menos y igual a 0. Entonces, esa expresión es verdadera solo si lambda 2 igual a 0 o x igual a y. Y ahora voy a estudiar qué pasa en cada uno de esos casos. Entonces, bueno, si lambda 2 vale 0, como tengo una expresión aquí, tengo mi tercera ecuación aquí a ver, lo puse en la primera. Si lambda 2 vale 0, eso implica que lambda 1 tiene que ser menos 2. Porque, bueno, si lo sustituyo en alguna de esas por aquí, la primera o la segunda, y me sale que lambda 1 tiene que ser menos 2. Y ahora, con esa información la sustituyo en la tercera ecuación. Porque tengo 2z más lambda 1 más 2z lambda 2, pero lambda 2 es 0, por su posición es 0. Entonces me quedo con 2z más lambda 1, lambda 1 vale menos 2, me quedo con z igual a 1. Y ahora, bueno, si estoy suponiendo que si tengo z igual a 1, puedo meter en una de las otras ecuaciones. Por ejemplo, yo lo he metido en la tercera porque era lineal. Entonces, si meto z igual a 1 en x más y más z menos 3 igual a 0, y en la otra expresión de la del círculo, de la esfera, me quedo con y igual a 2 menos x, y me quedo con x cuadrado más y cuadrado menos 10 igual a 0. Y ahora voy a juntar esas dos informaciones. Voy a sustituir y igual a 2 menos x dentro de esa expresión. A ver. Aquí habría que tener haber un cuadrado por aquí. Aquí tiene que ser x cuadrado más 2 menos x al cuadrado menos 10. Las cuentas aquí están bien, pero porque yo hice las cuentas las simplifiqué, pero se me ha olvidado un cuadrado por aquí. Pero al final sería aquí sería x cuadrado más menos 4x más 4. Y me quedaré con 2x cuadrado menos 4x menos 4x menos 6, y simplificando me quedaría con esa expresión. Entonces aquí falta un cuadrado. Y bueno, aquí donde está el x cuadrado más 2 menos x, habría que estar 2 menos x al cuadrado, porque estoy sustituyendo y por 2 menos x. Te digo, las cuentas también, al final la igualdad está bien. Es que se me ha olvidado el cuadrado aquí. Entonces, bueno, esa expresión es verdadera si solo si x igual a 1 o x igual a menos 3. Y por fin, y con eso yo termino, porque ya tenía una relación para y igual a x. Si x vale menos 1, y vale 3, y ya sabía que z valía 1, entonces me quedaba con menos 1, 3, 1, y si x vale 3, yo tenía que y valía menos 1, entonces me quedaría con 3 menos 1 y z 1. Entonces, esos son mis dos puntos de solución en el caso de que lambda 2 sea 0.
Entonces, cuando lambda 2 es 0, tengo esas dos soluciones. Y ahora voy a ver qué pasa cuando x igual a y, que es mi otra opción. Entonces, cuando x igual a y, las cuentas son un poco más fáciles. Bueno, no más fáciles a la hora de resolver. Las soluciones son un poco más complicadas, tener raíces y todo, pero las cuentas en sí son más fáciles. Porque si x igual a y, yo sustituyo y por x en las dos últimas expresiones. Me sustituyo x más y más z, sustituyo aquí, me quedo con 2x más z menos 3. Y aquí me quedo con 2x cuadrado más z cuadrado menos 11. Entonces me quedo con esa expresión. Eso me sale z igual a 3 menos x y 2x cuadrado más z cuadrado menos 11 igual a 0. Y ahora voy a meter ese 3 menos x, aquí otra vez está mal, porque yo voy copiando una fila de la otra. Aquí está faltando un cuadrado. Aquí tendría que ser 2x cuadrado más 3 menos x cuadrado menos 11. Y aquí entonces falta otro cuadrado por aquí. Pero sé que las cuentas también, porque yo las hice a la mano y después las puse aquí. Y ahora, bueno, una vez llego a esa ecuación, 6x cuadrado menos 12x menos 2, no tengo otro remedio sino puedo meter la fórmula de resolución de ecuación de polinomio de grado 2, o puedo factorarlo, pero es lo mismo. Entonces yo puse como un producto, pero yo hice las cuentas y vi la solución y la metí ahí. Entonces las dos soluciones para x puede ser 1 menos 2 raíz de 3 por 3, o 1 más 2 raíz de 3 por 3. Son los dos posibles valores para x. Y como estoy dentro de la opción x igual a y, entonces los valores para x y y son iguales. Y ahora todo lo que tengo que hacer es meterlo en z en algún sitio, pero ya sabía que z tenía que ser 3 menos 2x. Entonces me quedo con esos 3 puntos. Esos 2 puntos, S y S. Y podéis ver que en ningún momento aquí en esa solución el lambda no me ha servido de nada. La primera sí, porque supuse que el lambda valía 2. Pero aquí, en esa segunda, ninguno de los lambda ha servido para nada. Entonces ni siempre me hace falta calcular el lambda, porque lo que me interesa son los puntos X y Z. Y ahora, una vez que tengo esos 4 puntos, tengo que meterlos en la expresión para comparar. Porque lo que me dice el teorema de los multiplicadores de Lagrange es que si el punto es un extremo y los vectores gradientes de las funciones G1 y G2 son linealmente independientes, entonces va a pasar eso, la desigualdad, el punto va a ser solución de esa igualdad. Entonces yo lo que hago es buscar todos los puntos que son soluciones y ver y compararlo, meterlo en mi función, porque ya sé que la función tiene solución. Entonces, alguno de esos puntos habrá que ser solución. Entonces voy a meter en la expresión. Cuando lo meto en la expresión de f grande, que es esa, 20 más 2x más 2y más z cuadrado, cuando meto el menos 1, 3, 1, me sale 25, y lo mismo con el 3 menos 1, 1. Y cuando meto los otros puntos, los dos me salen 91 por 3. 91 por 3, un poquito más que 30. Entonces, el valor mínimo que alcanza la función f en la curva es 25, y el valor máximo es 91 por 3. Y ya está, ya no tengo más nada más cuenta ninguna que hacer. Entonces, la parte complicada del problema es una vez que llego con ese problema de multiplicador de Lagrange, la parte complicada suele ser resolver el sistema no lineal. Claro que por supuesto que tengo que tener una preparación antes, saber ver lo de los gradientes cuando son linealmente independientes y estudiar un poco la geometría de mi problema, saber qué conjunto estoy trabajando para poder construir las funciones auxiliares, G1, G2 y la lagrangiana. Pero la parte difícil es resolver el problema, la ecuación no lineal.
a ver si... Yo voy a ver si yo encuentro aquí en algún sitio online, ya que no estaba, ya que el matemática aquí está afuera. Si encuentro en algún sitio online aquí por el Google, si hay algún sitio que haga lo mismo que matemática. Yo quería el matemática para enseñarlo a los códigos. Pero tal vez Symbolab, tal vez lo haga también, yo no sé. A ver si tenemos suerte y resuelve nuestro problema en particular, porque en matemáticas sí lo resuelve. Entonces vamos a coger nuestro problema que estaba por aquí. Bueno, tenemos que dar unos nombres para las ecuaciones. Deja cambiar de pantalla. Aquí, bueno. Voy a ver si voy a meter nuestro sistema de ecuaciones en el Symbolab, a ver si resuelve nuestras cuentas. Voy a llamar el lambda 1 de A. No sé si va a resolver, no lo creo, pero 2 más A más 2A. Porque por lo que veo me parece que va a resolver cosas con X y Y. No creo que entienda que quiero A como una variable, pero 2A más 2X más lambda 2. 2X B igual a 0. Y el otro 2A más 2IB igual a 0. La tercera 2Z Z más A 2Z más A más 2ZB igual a 0. X más Y más Z menos 3 igual a 0. Y X cuadrado cuadrado más Y cuadrado no lo resuelve. Tendría que ser un... tal vez por aquí. Aquí solo acepta 4 soluciones, 4 ecuaciones. A ver. Sí, ese sí lo resuelve, pero creo que en algún sitio he metido mal algún número. X más y más z menos 3 igual a 0. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 11. Aquí está mal, yo creo. 2 más A más 2bx y el otro A
más 2bi más 2 igual a 0 y el otro 2z más a 2bz y el x a ver, z b vale, está bien, sí, bueno. Entonces, después si quieres apuntarlo, ahí está la página. Yo siempre meto las cosas en Google y me aparecen. En matemática, lo bueno de trabajar en matemática es que es más fácil calcularlo porque puedes meter el sistema que queráis y escribirlo como lo queráis. Pero bueno, ¿sabe? Esa página sí lo resuelve. Entonces yo he llamado el lambda 1 lo he llamado A, el lambda 2 lo he llamado B y las otras variables X y Z. Y me ha resuelto, bueno, me ha puesto en ese orden A, B, X y Z. Y la primera solución es cuando lambda 1 es menos 2, que era donde estaba el lambda 1 menos 2, el lambda 2 0, y los otros puntos ese que teníamos aquí, el menos 1, 3, 1 y el 3 menos 1, 1. Entonces, esa es una de las soluciones. Aquí está la otra. Y las otras soluciones que hemos encontrado, aquí tenemos el X y el Z, y también nos ha calculado el lambda 1, que es A, y lambda 2. Entonces, bueno. Después de coger aquí y meter por aquí la... Vale, no está viendo. Es que, bueno, yo había metido, pero cuando cambio de pantalla, debe de haber desaparecido. Deja ver. Ahora sí lo veis, ¿verdad? Vale, bueno, pues aquí está de todas formas, el enlace para que vosotros podáis ver. A mí, bueno, siempre que tengo un problema para resolver que me cuesta, yo lo busco en Google, porque si no me funciona en matemática. En particular, ese tipo de soluciones de sistema es fácil de preguntar a matemática cuál es la solución. La función que se usa es la función solve, y es fácil, pero bueno, como hay una página donde puedo meterlo, y déjame ver, aquí está cómo lo he metido. Esa página va metiendo las ecuaciones una a una, las separa por comas. Lo único cuidado que hay que tener es que, bueno, no puede escribir lambda. Entonces yo he llamado lambda 1 lo puse A, lambda 2b, y las otras variables las mantuve X y Z. Y me da aquí está mi sistema. Y déjame ver, y me da las soluciones por aquí, por abajo. Me da los valores de lambda 1, de A, de B, y de X y de Z. Los valores que nos interesan son la X, la Y y la Z. Entonces, los otros no sirven para nada. Ahora todo lo ve bien, ¿verdad? Bueno, ese tipo de cosas es útil. Esas herramientas son útiles. Y bueno, también, lo bueno es haz las cuentas y ver si las ha hecho bien, y después las mete en el ordenador para ver si ha hecho las cuentas bien. Por ejemplo, voy a quitar, ¿dónde está? Voy a borrar eso y meter la otra que hicimos del otro problema, que es un poco más sencilla. Del 18. ¿Dónde está? El sistema nuestro, ese sistema. Entonces, bueno, voy a borrar eso. Tendría el sistema X más Y al cuadrado por 3 menos
menos 12y más 12x menos 12y más 2xa igual a 0. El otro me acuerdo que era simétrico. Meto una coma por aquí, 3x cuadrado. Ahora menos 12x y más 2 y a. Y la última ecuación era x cuadrado más y cuadrado igual a 0. X cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0. A ver, era, y aquí llegamos a las soluciones. Bueno, me da hasta las soluciones complejas que no me interesan, que son los casos que he descartado. Es el caso del polinomio, aquel que no tenía solución. Entonces por fin me sale x igual a menos raíz de 2, y raíz de 2, es raíz de 2 menos raíz de 2, y es raíz de 2, que teníamos antes. Y deja ver si tiene todos por aquí. Aquí, deja ver si x cuadrado, si lo puse bien. 3x más y cuadrado, 2x, 12y, 2y, menos 12x, 3 más x cuadrado más y cuadrado menos 4. X igual a menos raíz de 2 y aquí me falta, de las soluciones que me encontraron, me falta una aquí. A ver si no. Me falta una solución que no aparece aquí. A ver si no hicimos ninguna tontería. Vale. Aquí menos raíz de 2 y raíz de 2. Y bueno, vale. Bueno, la verdad es que yo no lo sé. Habría que investigarlo un poco mejor. Pero bueno, para ver por qué no. Hay una de las soluciones que no aparecen. Porque hemos tenido 4 aquí. Una de ellas, la que no aparece, es esa menos raíz de 2, menos raíz de 2. Entonces habría que ver por qué. Después lo veo, pero que vosotros hagáis las cuentas también y me contáis si encuentro algún problema. Pero de todas formas era eso que había para contaros hoy. Eran esos 3 problemas. La próxima clase ya empiezo con... aquí está el menos raíz de 2, menos raíz de 2. Está aquí abajo, es el último. Es el último. Aquí está. El compartir. Aquí está. Es la última solución. Es que ha metido los complejos primero. La última solución aquí. Entonces, bueno.